Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a En Directo. Hoy los saluda Luisa Fernanda Tobo. Hoy vamos a hablar de la neumonía. Este es un tipo de infección respiratoria que afecta los pulmones. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia, UNICEF, es la principal causa de mortalidad infantil en todo el mundo. Pero una nutrición adecuada, la vacunación oportuna y la mejora en la calidad del aire pueden llegar a contribuir a que se reduzca ese riesgo de desarrollar esta enfermedad en los niños, mientras que el cambio en los hábitos y el estilo de vida en los adultos también puede disminuir ese riesgo de adquirirla. Pero, ¿qué es la neumonía? ¿Cómo debe ser tratada? ¿Cuáles son los síntomas que permiten diagnosticarla y no confundirla con otro tipo de enfermedades? Además, ¿puede ser mortal? Pues ese es nuestro tema del día hoy en directo y ya están abiertas las líneas telefónicas que aparecen en pantalla para que ustedes se comuniquen y nos puedan hacer sus preguntas. También estamos conectados a través de nuestro Facebook Live y en Periscope, donde nos pueden dejar sus inquietudes. Allí estará Gustavo Cabrera, muy pendiente. Gustavo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa, encantado de saludarlo y por supuesto encantado de darle la bienvenida a ustedes, nuestros televidentes de En Directo de Canal Capital, con nuestro tema del día, la neumonía. Y como lo decía Luisa, si usted quiere participar con nosotros lo puede hacer de dos maneras, a través de nuestra línea telefónica o a través de nuestras plataformas digitales. Yo se las recuerdo muy rápidamente, son Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Ya están habilitadas y en tiempo real para que usted participe con nosotros, experiencias personales, preguntas o comentarios que tenga acerca de nuestro tema del día, la neumonía. Entonces, Luisa, como todas las noches, muy atento, me quedo conectado a nuestras plataformas digitales esperando todos los comentarios de nuestros televidentes. Sí, señora, y vamos a estar muy pendientes. Gustavo, muchas gracias y más adelante volvemos con usted. Y para hablar sobre este tema, hoy hemos invitado a la doctora Laura Joachim. Ella es la directora de Science to People, agencia de difusión científica. Además, ella es médica, pediatra, investigadora y asesora en temas de innovación, salud y ciencia en Colombia y en varios países de Latinoamérica. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, doctora, comencemos hablando de este tema. Al inicio, en nuestro contexto, les dije que pues, la neumonía es una infección que afecta a los pulmones, pero ¿cómo los afecta? Bueno, miren, lo primero que tenemos que hacer es pensar que el sistema respiratorio tiene diferentes órganos. Uno de esos órganos son los pulmones, pero usualmente uno empieza a respirar por la nariz. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es pensar que todas las cosas que afecten el sistema respiratorio, es decir, el tubo por donde uno respira, pueden derivar en una infección generalizada del sistema respiratorio. La neumonía es como la parte final de esas infecciones, pero uno puede empezar simplemente con un resfriado y ese resfriado invadir la vía respiratoria hasta llegar a la parte más pequeña, que se llama el alveolo, que es donde se ocurre el intercambio de aire. Si uno toma oxígeno ahí, eso se llama neumonía y así es como se describe. La neumonía es como la fase final de una infección respiratoria, de eso se trata. Doctora, ¿cómo podemos nosotros enfermarnos de neumonía? Bueno, es mucho más frecuente en los extremos de la vida. Los adultos en general saludables tienen menor riesgo, lo que no significa que no les dé neumonía. Pero los niños pequeños y los ancianos y algunas otras personas como los fumadores o personas que estén en compromiso inmunológico o desnutridas tienen más susceptibilidad de tenerlas. Usualmente es un resfriado que va avanzando y progresa hasta presentarse como una neumonía. Es un resfriado que se prolonga más de lo que debería y que causa dificultad respiratoria, fiebre, malestar general. Y una cosa muy peculiar que en las personas adultas se puede documentar muy fácil y es la falta de aire para realizar ejercicios sencillos. Si normalmente yo no me ahogo caminando 2 o 3 pasos, pero he tenido un resfriado y ese resfriado me genera dificultad para respirar y soy un adulto, muy posiblemente tengo algo más que un resfriado. Y hay que ir a consultar inmediatamente al doctor. Hay que consultar. Para hacer ese diagnóstico, doctora, ¿qué se necesita para poder decir que una persona tiene neumonía? Depende de la edad de la persona. En los niños el diagnóstico se hace más por examen físico que por exámenes en general. Un niño que aumente su frecuencia respiratoria, que deje de comer, que se vea más quieto de lo que normalmente un niño debe ser y que haya tenido síntomas como tos, fiebre, malestar general, hace sospechar al médico que se trata de una infección respiratoria del tracto inferior, es decir, que los bronquios o el pulmón están afectados. En los adultos, sobre todo en los adultos mayores, es un poquito más largo y más difícil el camino porque se acompaña además de dolor en el tórax, se acompaña no siempre de fiebre, pero casi siempre de malestar general y debilidad, y otras veces los síntomas no son respiratorios,
son exclusivamente malestar, incluso a veces vómito o diarrea, y no son exactamente síntomas respiratorios. No obstante, la consulta oportuna al médico y un muy buen examen físico casi siempre derivan en un diagnóstico temprano. Doctora, ¿la neumonía es una enfermedad contagiosa? Si alguien en mi casa tiene neumonía, ¿puede ser que yo me contagie con esto también? Sí y no, depende de la neumonía. Ajá. ¿Hay diferentes tipos de neumonía? Hay diferentes tipos de neumonía. Hay neumonías que son causadas por microorganismos muy pequeños que se llaman virus. Los virus son partículas tan pequeñas que son respirables. Me explico, si yo estornudo con un virus encima de otra persona, es posible que si la distancia lo permite, yo contagie a esa persona. Si el virus progresa a neumonía o no, depende más de factores de la persona que recibe el virus que del virus mismo. Y eso tiene que ver con que tenga las defensas bajitas, que esté vacunado, que esté bien nutrido, que sea una persona que tiene buenos hábitos de vida, como lavarse las manos, protegerse. Mientras los virus son fácilmente transmisibles por vía aérea, las bacterias no. Las bacterias son partículas más grandes y requieren una vía de transmisión un poquito más cercana y requieren un huésped, es decir, un receptor de la bacteria que esté en otro tipo de condiciones. Entonces la respuesta es depende. No obstante, en salud, y esto se lo tengo que decir, hay dos cosas que las personas que no son médicos pueden hacer por sí mismas. Uno es prevenir y la otra es protegerse. Siempre que usted tenga un resfriado, protéjase. ¿Cómo nos protegemos y cómo prevenimos, doctora? Eso es muy Se importante, va sobre todo mucho. En esta época. Lo más fácil de la vida, lavarse las manos. Ajá. Por ejemplo, lavarse las manos cuando usted llega a su casa a abrazar a sus hijos. Las personas entramos tan felices a ver a los niños que los agarramos con la mano untada de Transmilenio y de todo lo que venía en el Transmilenio. Sí. Si tengo la sensación o la percepción de que estoy generando una infección respiratoria, carraspera, una sensación de malestar, es bueno usar un tapabocas y pedirle a la gente, mira, no me beses, tengo un resfriado. Claro. O, por favor, o no le doy la mano a las otras personas. Aerear los espacios es una medida bastante considerada. Y la otra es la vacunación. Tanto los adultos como los niños debemos estar vacunados y debemos prevenir que esas enfermedades hagan mella en nuestra salud. Vacunados contra la neumonía. Vacunadas contra los gérmenes que causan neumonía. Como le expliqué, la neumonía... O sea, ¿cuál es la vacuna que debemos tener para protegernos de la neumonía, por ejemplo? Nosotros recomendamos, y la Organización Mundial de la Salud lo apoya, la influenza estacional. Influenza es un virus, pero ese virus tiene un matrimonio muy cercano con una bacteria que se llama el neumococo. Sí. Cuando usted tiene una neumonía por influenza, es altamente probable que se asocie un neumococo. Que ese matrimonio, las dos tienen vacuna y son las más frecuentes en nuestro medio. La prevención con vacunas, no solamente como las que le acabo de describir, sino las vacunas que cubren todo el sistema en la salud de los niños menores de 5 años vitales, lo mismo que en la otra población vulnerable que son los adultos mayores. Todos deberíamos pensar en eso. Doctora, me surge una duda con un mito que alguna vez oí de que usar el tapabocas era pues bueno para las personas que están alrededor de la persona enferma, pero que no era bueno para la persona que está enferma. ¿Eso es cierto? Es correcto y es incorrecto. Depende. Usted no puede repartirle tapabocas a todo su entorno. Porque uno está enfermo. Porque claro. Yo estoy enferma. Sí. Es decir, es correcto, por ejemplo, toser en el antebrazo, si no tengo un tapabocas, o usar un pañuelo para cubrirme, y también es correcto no dar la mano. Pero yo no puedo evitar hacer ciertas respiraciones fuertes cuando estoy en mi entorno de trabajo y tengo, por ejemplo, un resfriado, y el tapabocas es una barrera no tan poderosa como quisiéramos, pero bastante efectiva. Lo mejor sería quedarse en casa. Pero no siempre se puede. No siempre se puede, es verdad, doctora. Bueno, doctora, ¿esta es una enfermedad grave? ¿La neumonía puede llegar a ser grave? ¿Puede llegar a ser una enfermedad mortal? Depende del huésped, depende de a quién le dé neumonía. Lamentablemente, la causa número 1 de mortalidad por causas infecciosas en los países desarrollados, en los países de ingresos medios e incluso en los países pobres, es la neumonía, es la infección respiratoria. Es muy grave porque el pulmón recibe toda la sangre del cuerpo para oxigenarla. Entonces fácilmente afecta a órganos distantes e impide el intercambio de la sangre con el oxígeno, y entonces uno empieza a sentirse ahogado.
El oxígeno es vital para las funciones de todo el cuerpo humano y en consecuencia tiene unas reacciones muy, muy serias en la salud. No obstante, un diagnóstico correcto y oportuno y un tratamiento adecuado generan una mejoría y una recuperación en el casi 90% de los casos y en pocas ocasiones puede generar secuelas. Bueno, doctora, qué interesante este tema. Los invitamos a ustedes para que nos escriban sus preguntas a través de nuestras plataformas digitales. Aquí tenemos a una experta para que pueda responder todas sus dudas y sus inquietudes. Doctora, ¿las multitudes pueden provocar que una enfermedad como la neumonía pueda propagarse también? No, y le voy a explicar por qué. Sí. Las multitudes en general ocurren en espacios grandes. Ajá. Es más fácil contagiarse en espacios pequeños. Le voy a decir, a mí desde el punto de vista de lo médico me preocupan más los espacios que están completamente cerrados, que no tienen ventanas donde yo pueda airearme. Sí. Ese tipo de espacios permiten que los virus y las bacterias circulen en el mismo aire. Ese aire no se renueva y en consecuencia se encuentran bien incubaditos, bien guardaditos ahí donde están y eso genera que sea más fácil contagiarse en espacios cerrados. Esos espacios cerrados pueden ser desde cuartos pequeños, cuando sí. Por ejemplo los espacios donde uno habita son pequeños, o oficinas incluso, con sí. aire acondicionado que traen el virus una y otra vez. Y es más fácil para el virus brincar de persona en persona en un espacio pequeño que en uno grande. No obstante, la contaminación ambiental ha demostrado tener muchos efectos sobre la salud, incluida obviamente la salud respiratoria y la presencia de fumadores en nuestro entorno. También nos hace vulnerables. Sí, señor. Doctora, esos spray que venden, digamos, para esos espacios cerrados que dicen que matan los virus, las bacterias, ¿qué tan efectivos son? No son tan efectivos como el lavado de manos. Es o decir, como abrir la ventana. Exacto. El top número 1 es lavarse las manos. Ajá. El top número 2 es el sol y el aire. Abrir las ventanas, dejar entrar y ciclarse el aire es efectivo. Si físicamente no se puede permitir la entrada de aire, todo ese tipo de aerosoles se usan, pero se tienen que usar con cierta frecuencia. El fabricante casi siempre dice su efecto dura tanto tiempo y se tienen que usar casi siempre cuando no hay gente alrededor porque algunas personas pueden ser susceptibles a los componentes. No obstante, tienen algún grado de protección. Como les digo, si todas esas se combinan, si además de lavarme las manos abro la ventana, si dejo entrar el sol, si limpio las superficies, si utilizo tapabocas, si colaboro protegiendo a las personas que quiero, diciéndoles mantén tu distancia, que en este momento puedo ser contagioso, es posible que haya menos infección respiratoria en el sitio. Bien. Bueno, doctora, nos vamos ahora sí a nuestras redes sociales. Gustavo nos tiene las preguntas de nuestros televidentes a través de las plataformas digitales. Gustavo. Ya se comenzó a mover nuestro tema a través de nuestras plataformas digitales, Luisa, a través de Facebook Live especialmente. Igualmente, yo voy a recordarle a todos nuestros televidentes cuáles son nuestras plataformas digitales donde usted puede participar con nosotros en tiempo real. Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Usted utiliza el hashtag en directo capital. Si va camino en casa o si está en la comodidad de su hogar y quiere interactuar con nosotros aquí en tiempo real, lo puede hacer. Recuerden que es en tiempo real y nuestra invitada del día de hoy estará dispuesta a atender cualquier pregunta que tenga acerca de nuestro tema del día, la neumonía. Inmediatamente nos vamos con la pregunta de Robin, que está conectado a través de nuestras plataformas digitales. Ahí lo podemos ver ahora conectado en tiempo real y él dice: ¿el riesgo puede aumentar en personas mayores y niños? ¿Las mascotas pueden ser causantes de esta enfermedad? Ahí tenemos a Robin conectado en tiempo real. Doctora, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el directo de Canal Capital. ¿Y qué le podríamos responder a nuestro televidente? Bueno, Robin, lo primero que le quiero decir es que esté tranquilo con su perrito. La infección respiratoria aguda no es transmitida de los perros hacia los humanos ni los humanos hacia los perros. No obstante, hay dos grupos vitales que fueron los que usted mencionó, que son los niños pequeños y los ancianos mayores de 65 o 70 años, que son mucho más vulnerables porque su sistema inmune en las dos etapas de la vida que les acabo de mencionar es menos ágil, responde más lentamente y tiene menos capacidad para defenderlos. Doctora, ¿tiene influencia que la persona esté en un clima frío para que la neumonía pueda darle, o esto no tiene nada que ver con el clima? Si el clima fuera 100% frío, no habría problema. El problema son los cambios bruscos de temperatura.
La primera barrera de defensa del cuerpo humano en cuanto a la respiración se trata es la nariz. La nariz tiene 3 funciones, una es filtrar, la otra es calentar y la otra es humedecer el aire que yo respiro. Cuando la nariz no cumple con su función, entonces respiro por la boca y al respirar por la boca no tengo un filtro para esas ese 3 aire. funciones, claro. Una de las formas de no cumplir con su función es paralizarse. Algunos pelitos muy microscópicos, muy pequeños que están dentro de la nariz se quedan quieticos y permiten la entrada entonces de aire sucio, aire frío y aire seco que daña la vía respiratoria y puede generar entonces una infección respiratoria. Pero luego uno tiene muchas defensas, entonces el proceso, por eso los ancianos y los niños son más vulnerables, vienen otros policías que se llaman el sistema inmune y detienen la infección en la garganta o en la nariz. En algunas personas termina bajándose otro poquito hasta la vía respiratoria inferior. Doctora, ¿en alguna época del año es más factible que pueda dar esa enfermedad? Sí, señora. ¿En qué época? Cuando llueve, Ajá. cuando hay cambios bruscos de temperatura, adivine dónde. En Bogotá. Bogotá es una ciudad que tiene unos márgenes entre la temperatura más alta y más pequeña muy grandes. Y cuando hay altos grados de contaminación en el medio ambiente. Se ha visto que las zonas con mayor cantidad de partículas respirables tienen mayor incidencia de infección respiratoria. Doctora, y por ejemplo, para el cambio brusco de temperatura, ¿cómo nos podemos proteger? Es que a veces las es tan sabíamos difícil, hacía ¿no? Es rato, complicado. las sabíamos hacía rato. Hay que proteger nariz y boca, no con lana ni con pasamontañas. Puede ser un pañuelo de tela o esas es como de franela, que permiten filtrar un poco más el aire y usted vuelve a respirar el aire caliente que usted mismo saca y mientras se traslada de un lugar a otro con el cambio brusco de temperatura puede proteger nariz y boca. Es una medida bastante inteligente, muy antigua, por cierto, en la sabana de Bogotá, que tiene algunos grados de protección. ¿Algún tipo de efectividad? Sí. Bueno, doctora, ¿qué complicaciones podría llegar a tener la neumonía? Bueno, la neumonía tiene 2 tipos de complicaciones, unas a corto plazo, y es que esa infección se reparta por todo el cuerpo. Eso se conoce como sepsis y puede generar una respuesta muy grave y necesitar, digamos, en cierta medida desconectar el pulmón, pasarse a un respirador, que es una maquinita que respira por uno y entrar a una unidad de cuidados intensivos mientras el pulmón se recupera. ¿Y eso es más o menos como estar en coma, doctora, o algo así? Eso es estar en un estado crítico. Cuando los médicos hablamos de estar en un estado crítico es que necesita mucho apoyo de la medicina para que su cuerpo descanse, ayude a la recuperación y evitar la muerte. También existen casos de muerte por neumonía, como le expliqué, sí. Es la infección más frecuente y más grave en todo el mundo, pero las a largo plazo también existen. El pulmón, especialmente de los niños, termina siendo un poco más sensible después de haber sufrido una infección grave a cosas un poco menos agresivas de lo que pensamos, cambios bruscos de temperatura, polvo, el humo del cigarrillo. Esos niños quedan un poco más sensibilizados, son un poco más frecuentes las infecciones respiratorias después de haber tenido una infección respiratoria del tracto inferior, que no solamente es la neumonía, también está la bronquiolitis, la laringotraqueobronquiolitis y la neumonía misma. Y esos niños pueden terminar siendo mucho más sensibles al cambio brusco de temperatura o a cualquier virus que otros niños. Esas son a largo plazo. Sucede también en los adultos, pueden generar secuelas a largo plazo, una tos que no se quita, una persona que vive como con carraspera, ese tipo de cosas. Doctora, si una persona que sufre de cualquier otro tipo de enfermedad llega a sufrir de neumonía, ¿cómo puede complicar la neumonía esas otras enfermedades que pueden tener los adultos? Bueno, al contrario, la neumonía es una de las complicaciones de esas otras enfermedades que tienen los adultos. Por ejemplo, los adultos que han sido fumadores se han dañado el pulmón progresivamente. El grupo de enfermedades de daño del pulmón se conocen como EPOC, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas personas tienen, digamos, las defensas del pulmón menos fuertes porque han hecho un daño crónico en su pulmón. Y entonces la neumonía es una de las complicaciones más frecuentes en ese tipo de personas. Los fumadores o exfumadores, los fumadores pasivos,
los fumadores pasivos son personas que no tomaron la decisión de fumar, pero se fumaron el humo del que fumó a su lado toda la vida. Las personas que están en tratamientos como por ejemplo la quimioterapia, las terapias inmunológicas por alguna patología que la requiera, son personas que fácilmente pueden complicar su salud con una neumonía. Doctora, si a una persona le da neumonía, ¿podría volver a darle por segunda, tercera, cuarta vez en su vida neumonía? Sí, pero aquí hay que hacer una claridad. La neumonía es el evento de salud, es decir, así se llama la enfermedad, pero el microorganismo por el que a uno le da neumonía puede ser diferente. Hoy me puede dar neumonía por un virus y mañana me puede dar neumonía por un neumococo. Gracias a la medicina moderna tenemos muchas vacunas para muchas de las neumonías que antes se llevaban a gran parte de la población. Hemófilos influenza, neumococo, influenza, en las influencias estacionales. Y esas ya nos protegieron, pero algunos microorganismos todavía no hemos desarrollado vacuna y podemos entonces adquirirlos. Me puede dar una neumonía hoy por un microorganismo determinado y mañana por otro. Que me haya dado una vez no significa que no me vuelva a dar. Bueno, eso no es muy alentador, no. Doctora, pero hay que tomar las medidas de precaución pertinentes y todo lo que usted nos ha dicho aquí hoy para que evitemos ser víctimas de esta enfermedad. Nos vamos a las redes sociales con Gustavo, que tiene más preguntas. Gustavo. Así es, Luisa, siguen llegando esos comentarios y preguntas de nuestros televidentes, esta vez a través de nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital, usando el hashtag en directo capital. Nos vamos inmediatamente donde tenemos a Juan Carlos que dice, ¿qué recomendaciones nos puede dar a esas personas que trabajamos cerca de máquinas que expulsan mucho humo constante? Puede desarrollar neumonía y tenemos a Juan Carlos conectado en tiempo real. Bueno, doctora, recomendaciones para nuestro televidente. Bueno, la primera es usar la protección que muy posiblemente su empleador le está dando. Esas protecciones, además de generar protección para el humo de la máquina que da, son indispensables para el oficio que usted desarrolle cerca de una máquina con humo. Esa es la primera. Usualmente son protecciones muy bien hechas con unos filtros que están determinados para la máquina. La segunda tiene que ver con tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, nutrirse bien y estar siempre alerta cuando empiecen síntomas respiratorios. Las personas como usted deben tener muchísima precaución con su esquema de vacunas y además con no tener hábitos como fumar, dormir mal o beber en exceso. Eso aumenta los riesgos de neumonía, tener esos hábitos aumenta los riesgos de neumonía y tiene que estar pendiente de su salud respiratoria por lo menos una vez al año. Bueno, ahí tenemos las recomendaciones de nuestra invitada para todos esos televidentes conectados con el directo de Canal Capital. Seguimos conectados en nuestra cuenta de Twitter donde siguen llegando más preguntas. Ahí tenemos a María Elena que dice, ¿qué remedios o terapias caseras nos recomiendas para tratar la neumonía? Bueno, doctora, no solo a María Elena, sino a todos los televidentes conectados con el directo de Canal Capital, ¿qué recomendaciones les podemos brindar? La primera recomendación es pegar la fórmula de su médico donde todos la puedan ver y seguir las indicaciones de su médico al pie de la letra. Como cuidados en casa les recomiendo mucho, por ejemplo, no aspirar ni limpiar el polvo dentro del cuarto donde está el enfermo, con el enfermo adentro. Limpien el polvo con un trapito húmedo. Si usan aspiradora, por favor, utilícenla lejos del sitio donde está el enfermo. Limpien el cuarto, aireen el cuarto, permitan que el aire entre al cuarto y vuelvan a acostar al enfermo allí. También les recomendamos muchísimo lavarse las manos para evitar contagios y mantener hidratadas a las personas que tienen infección respiratoria. La hidratación se puede hacer con agua, pero es posible que esas personas no quieran comer mucho, así que asegúrense de que tomen líquidos suficientes. Posteriormente su médico posiblemente hará una recuperación nutricional, pero la hidratación permite que el cuerpo se recupere muchísimo más rápido porque produce mejores barreras de defensa como las mucosidades y mantiene además una tasa de oxigenación adecuada. Si en casa hay niños pequeños o en casa hay mascotas, preferimos que las mascotas no duerman en la misma cama con los adultos o con los enfermos ni con los niños, que no compartan espacios de comida con estas mascotas. Si hay fumadores, sería muy bueno que aprovecharan esa oportunidad para dejar de fumar, porque son una causa potencial de prolongación de la enfermedad o de empeoramiento. Doctora, ya que usted habla de la hidratación debe ser con agua o puede suministrarse algún tipo de suero a la persona enferma? La hidratación de los humanos se hace con agua. No obstante, estamos poco acostumbrados a tomar agua en la presentación normal.
No obstante, ofrecer pequeñas cantidades de agua con mucha frecuencia, puede ser un cuarto de vaso, medio vaso, con mucha frecuencia, además de el famoso caldito de enfermo, bebidas calientes como el agua de panela, el té. No muy calientes, ¿no? No, pero calientitas para que el vapor entre por la vía respiratoria y genere alivio. La idea es que con el agua hacemos muchas cosas, además de producir los vehículos por los que las defensas van a llegar a los organismos enfermos. Entonces, con agua pura o con... No recomendamos ni bebidas de tipo gaseoso, ni jugos azucarados, pero sí muchas bebidas calientes que van desde la aromática de hierbabuena o lo que dan las mamás para consentir en casa está bastante bien. Doctora, ya que nuestra televidente nos preguntaba por remedios caseros, aparte de bueno, seguir muy juiciosamente la fórmula médica que da el doctor, usted mencionaba también algo del vapor, de pronto alguna hierba que usted conozca que pueda ayudar a abrir esas vías respiratorias, a mejorar la enfermedad. Es muy frecuente utilizar cierto tipo de elementos y vaporizadores. Los vaporizadores que tienen vapor de agua y elementos grasosos fueron muy frecuentes en una época de la vida. Generaron lamentablemente accidentes cuando los niños eran pequeños porque utilizaban agua caliente. Claro. Y los niños se tropezaban, se podían quemar, entonces ya no son recomendados. No obstante, podemos humedecer el aire simplemente duchándonos con agua tibia. Mientras nos estamos bañando, respiramos esa agua tibia. Y esa agua nos permite entonces humedecer la vía aérea sin necesidad de encerrarnos en un cuarto lleno de vapor. Otras medidas muy pertinentes son, por ejemplo, el uso de pañuelos en vez de pañuelos desechables, de pañuelos de tela, porque los pañuelos desechables sueltan un polvito. Sí. Y ese polvito se pega a la vía respiratoria, mientras que el pañuelo de tela no lo suelta. Son cosas supremamente sencillas, casi todos tenemos un pañuelo de tela en casa, sí. Casi todos las personas se pueden bañar una vez al día y al bañarse con agua tibia genera un confort increíble. No sí, es cierto que uno no se pueda bañar cuando está enfermo. Eso es verdad, doctora. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso vamos a estar hablando acerca del tratamiento de esta enfermedad de la neumonía. Y antes los dejamos con este dato importante acerca del tema del día. La neumonía es la causa individual del mayor número de muertes de niños y niñas en todo el mundo, ya que ocasiona anualmente la pérdida de más de 2 millones de vidas de menores de 5 años, lo que equivale a 1 de cada 5 muertes de niños y niñas de esa edad. Ya regresamos. En Opina Bogotá, usted encuentra el análisis la opinión, el debate. y las mejores entrevistas. Los esperamos en Opina Bogotá Todos los lunes, martes, miércoles y jueves. a las 8:30 de la noche. Bogotá y su gente se ven por Canal Capital. Hola, llegó la hora de despertar. Pero no te preocupes, nosotros despertamos contigo. Te traemos un espacio de conversación matutina para que te enteres de la actualidad de Bogotá y del mundo. En Despierta Bogotá no solo tenemos noticias, también tenemos recomendaciones de música y consejos de vida. Y sobre todo, te acompañamos y te damos fuerza para comenzar el día. Despierta Bogotá. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Hoy mismo, transmitido por varios canales de televisión, se celebra el banquete del millón. Lo queremos realizar en nombre del Señor, tendiendo la mano y abriendo el corazón ante las necesidades de muchos hermanos que padecen. Como símbolo del banquete del millón este año, pusimos una sola sílaba, ven. Ese vocablo quiere decir invitación amable para los hermanos que migran desde Venezuela. Precisamente por eso escogimos la primera sílaba del nombre de ese país y decoramos sus 3 letras con los colores de la bandera nacional, la nuestra, la de ellos. Con ese símbolo recordamos que un día formamos un solo país,
Luchamos por las mismas causas, veneramos los mismos próceres. Ven, les decimos a cada uno de ellos, por la fe, por la raza, por el idioma, somos hermanos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Qué tienen en común los sobanderos del centro de Bogotá? Un policía con alma de astronauta de los Laches y la patasola que aparece en Fontibón. Ni idea. ¿Te rindes? Pues sí. Lo que tienen en común es a Diego Heredia. ¿Cómo así? No entendí. Calma, calma, mi muchachada. Lo que tienen en común estas historias es que hacen parte de Heredia con la gente, el nuevo espacio que tienen los bogotanos para charlar, hablar, divertirnos y sobre todo, conocernos. Así de sencillo. Heredia con la gente, de lunes a viernes. Venga, esa era mi parte. Yo soy el locutor del canal. Ah, cierto, sí. Usted es el locutor. Heredia con la gente. De lunes a viernes después de Despierta Bogotá por Canal Capital. No siendo más, ¡chao! Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo hoy hablando acerca de la neumonía y vamos a hablar ahora de cuáles son esos signos de alarma que debemos tener muy presentes para acudir al médico y poder detectar a tiempo esta enfermedad y tratarla. Doctora, ¿cuáles son esos signos? Bueno, en los niños el más importante tiene que ver con la dificultad respiratoria. Los niños son unos pacientes muy agradables porque no pueden fingir los síntomas. En consecuencia son personitas que están inquietas, buscan una posición como para tratar de respirar mejor, respiran más rápido de lo normal. Entonces un niño de brazos que nunca ha trotado, respira como si acabara de trotar, con intensidad. Se ponen moraditos alrededor de los labios, mueven la nariz como un perrito olfateando, buscando ampliar la capacidad. Cuando uno les quita la camisetica, uno puede ver que se hunden los musculitos que quedan entre las costillas, parece un acordeón. Y al hundir los musculitos se ve como un fuelle, así, moviendo. También se hunde este espacio que uno tiene aquí arriba del esternón. Es como un huequito. Como un huequito, se les hace ese huequito. O se mueve la barriguita hundiéndose el final del esternón. Es muy claro que el niño no está respirando normalmente. La segunda tiene que ver con el estado general del niño. Dejan de comer, duermen mal, lloran con inquietud. Muchas veces, casi siempre hay tos y muchas veces, aunque no siempre, hay fiebre. Esos son signos por los que hay que consultar de inmediato. Ojalá a un servicio de urgencias o buscar la cita más próxima en el momento en que se presentan esos síntomas. ¿Y en los adultos, doctora? En los adultos jóvenes y saludables, fundamentalmente es el progreso anormal de un resfriado o una infección respiratoria normal. Usualmente las infecciones respiratorias son eventos autolimitados, es decir, durará máximo una semana entre que inicia y se termina. No obstante, estas personas, en el momento en que deberían empezar a mejorar, empiezan a empeorar. Empiezan a aparecer síntomas como fiebre, dolor muscular, fatiga, insomnio y pérdida del apetito. En los adultos mayores los síntomas son diferentes, no obstante los adultos mayores son como los niños. Hay que estar muy atento a dificultad para respirar. Si por ejemplo el adulto mayor tiene una enfermedad de base como la diabetes, ellos se hacen glucometrías, se miden el azúcar en la sangre con un aparatito. La glucometría empieza a alterarse, o empiezan a tener alteraciones en la tensión arterial, es decir, la enfermedad de base se altera por cuenta de la infección respiratoria. Estas personas deben ser vigiladas muy de cerca y tienen que acudir a urgencias en cuanto esos síntomas se presenten. El médico, con su experiencia y su examen físico y la historia clínica, va a determinar si existe infección respiratoria de las vías bajas, 2, de qué origen es, si es viral o es bacteriana, y 3, cuál va a ser el tratamiento, que puede ser en casa, tomarse un medicamento, ser juicioso y seguir las indicaciones, o por el contrario, quedarse hospitalizado, recibir un aporte mayor de oxígeno y muy posiblemente un antibiótico por una vía venosa. Muy bien, doctora. Esos son los signos de alarma a los que debemos estar muy pendientes para acudir al doctor. Nos vamos ahora a nuestras redes sociales porque Gustavo nos tiene más inquietudes de nuestros televidentes. Gustavo. Así es, Luisa. Bueno, Alex Bamón, a través de nuestra cuenta de
Facebook Live nos pregunta lo siguiente: ¿la neumonía y las enfermedades respiratorias son causadas por los humos del transporte tanto público como privado? Bueno, doctora, ¿la contaminación del aire puede ser un agravante para esta enfermedad o puede causar esta enfermedad? Bueno, ahí hay dos cosas diferentes. Uno son las agresiones sobre el sistema respiratorio que puede causar la contaminación ambiental. Es cierto que las partículas respirables pueden lesionar el pulmón. No obstante, no causan neumonía per se. Ellas no son las responsables del proceso infeccioso. El proceso de la neumonía se causa siempre por microorganismos, bien sea virus o bacterias, en algunas ocasiones las dos al mismo tiempo, pero no están en el aire contaminado que respiramos. No obstante, respirar aire contaminado sí aumenta el riesgo de que esas bacterias se queden pegadas o esos virus se queden pegados con más facilidad. Digamos que la contaminación ambiental en cierta medida tiene el mismo efecto del humo del cigarrillo, que es lesionar el sistema respiratorio y generar en él una respuesta menos favorable de la que está diseñado para generar. Ok, bueno, y tenemos a Tito conectado también a través de nuestro Facebook Live y él pregunta: doctora, ¿esto se da por sumo descuido? Bueno, doctora, partiendo del comentario de nuestro televidente, ¿esta enfermedad se puede desarrollar si no hay intervención a tiempo de un médico? La infección se desarrolla dependiendo más del huésped que del médico mismo. Es decir, hay personas que son más susceptibles a desarrollar la enfermedad. No obstante, no consultar a tiempo le complica al médico su labor de hacer un tratamiento adecuado y oportuno, porque entre más avance la enfermedad, más difícil va a ser para la medicina detenerla y ayudar a los sistemas de defensa del individuo a liberarse de la enfermedad. El descuido tiene más que ver con los hábitos de vida. Las personas, de nuevo, que fuman, son personas descuidadas con su salud. Las personas que están malnutridas tienen más vulnerabilidad desde el punto de vista epidemiológico de generar la enfermedad. Lo que nosotros conocemos como descuido, las mamás conocemos como descuido, tiene más que ver con protección a sí mismo y a los demás para, primero, que el episodio dure lo menos posible y segundo, que se contagien las menores cantidad de personas posibles a nuestro alrededor. Doctora, hablemos ahora sí del tratamiento para la neumonía. Usted nos adelantaba hace un momento que hay un tratamiento que se puede hacer en casa y un tratamiento que hay que hacer en el hospital. Sí. Hablemos del tratamiento en casa. Bueno, el tratamiento en casa lo determina el médico, no el paciente. Una vez no es si yo quiero irme para la casa, yo me quiero ir para la casa con esta bala de oxígeno debajo del brazo, no, eso no se puede. No es posible. Lo importante aquí tiene que ver con que usualmente el médico va a determinar varias medidas. Ajá. Unas se llaman medidas de soporte. ¿Qué son esas medidas de soporte? Utilizar protección sobre manos y bocas, lavarse las manos, comer bien, hidratarse bien. Eso es soporte. Y otras medidas que se llaman de tratamiento. Las medidas de tratamiento pueden ser dirigidas a matar el organismo que está causando la neumonía. Eso solo es posible si la neumonía es causada por algunos virus, muy poquitos, y por bacterias, porque las bacterias responden al tratamiento con antibióticos, que son los medicamentos que acaban con las bacterias. Si el médico determinó que era una neumonía viral, va a dar un tratamiento determinado para ese virus en caso de que sea susceptible a ese tratamiento, o le va a dar solo unas medidas que lo van a ayudar a estar mejor. Otras son las que llamamos medidas respiratorias, que tienen que ver con toser menos, no tener dolor de cuerpo, porque de tanto toser le duele a uno el pecho. Quitar la fiebre, exacto, el malestar general, que son analgésicos, antipiréticos y usualmente, si es necesario, se usan inhaladores, que son unos aparaticos que tienen un humito que cae directamente dentro del pulmón y ayuda a que el pulmón se elimine todas esas plegas. Doctora, es importante mencionar, ya que usted decía de los tipos de tratamientos, dependiendo si es un virus, una bacteria, que el tratamiento es diferente para todas las personas a las que le da neumonía. Exacto. No es que si a mi hijo o a mi vecino le dio neumonía, yo me voy a tomar lo que le dieron a él o a ella. Y es importantísimo que hablemos de esto claramente. El antibiótico solo lo puede formular un médico. Ajá. Y el antibiótico que me sirve a mí posiblemente no te sirve a ti, porque en dosis y el entorno de las personas es diferente para cada uno.
El antibiótico jamás, porque le sobró al niño mayor, lo puedo reciclar para el niño menor. Ni puedo pensar que porque tienen unos síntomas parecidos, tienen exactamente lo mismo. Especialmente cuando hablamos de antibiótico, que es una terapia y es un tratamiento, jamás se debe utilizar sin una fórmula médica. Jamás. No se debe automedicar. Nunca. Doctora, para el tratamiento en casa, ¿la persona enferma debe estar aislada? El ideal es que tenga un espacio propio. El ideal es que no comparta el lecho con otras personas. El ideal es que tenga un espacio iluminado y aireado para mantener y recuperarse rápidamente. Y el ideal es que tenga una nutrición frecuente y adecuada. Si no se puede, hay que tratar de hacer que se movilice dentro de la casa para generar espacios de ciclaje del aire. Bueno, doctora, pasemos a hablar del tratamiento que se realiza en el hospital. ¿Este tratamiento es porque la persona ya está en un estado avanzado de la neumonía? Tiene que ver con varias cosas. Decidir hospitalizar a un paciente casi siempre tiene dos tipos de razones, unas médicas y otras sociales. Sí. Como se habrá dado cuenta en lo que hemos conversado, si yo soy un adulto mayor, vivo solo, nadie me puede preparar la comida y nadie se puede hacer cargo de mí, es muy difícil que yo me recupere en casa como debe ser. Si yo soy un niño pequeño y mis padres no se pueden hacer cargo de mí, es muy difícil que yo me recupere en casa sin que alguien se haga cargo de mí. En consecuencia, además de poner en la balanza la necesidad de oxígeno, la capacidad de la persona y la gravedad de la enfermedad, también se ponen en la balanza factores como qué tan posible es llevar a cabo un tratamiento adecuado en el entorno familiar. Muchas veces no se puede porque no hay donde vivir o las condiciones de salubridad no son adecuadas o hay otro paciente muy enfermo en casa, una persona con una quimioterapia, entonces se decide hospitalizar. No siempre es la gravedad, aunque la gravedad es muy importante en este caso. Requerir oxígeno, que es frecuente en Bogotá, aunque estamos más cerca de las estrellas, estamos más lejos del oxígeno. Tenemos un poquitico menos de oxígeno. Tener necesidad de antibiótico por vía venosa. Ser incapaz de comer por sí solo. Por ejemplo, está tan débil que no puede comer. Tener mucho malestar general o mucho compromiso del estado general son indicaciones absolutas de dejar a una persona hospitalizada. Doctora, después de que la persona ya se recupera de su enfermedad, de su neumonía, ¿es necesario seguir haciendo un seguimiento médico, un control para evitar una recaída? No solamente para evitar una recaída, sino para proporcionarle al cuerpo todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Si sucedió en un niño pequeño, lo primero que debemos hacer es evitar atrasarnos en su cuadro de vacunas y estar pendientes de que aunque tuvo neumonía, al salir nos pusimos al día en las vacunas y el niño quedó perfecto. Que no tuvo secuelas como tos permanente u otro tipo de cosas y que además de todo está recibiendo una alimentación adecuada. Si fue un adulto, tenemos que revisar por qué fue. Sí. Si fue que se le bajaron las defensas, qué fue lo que pasó y tenemos que hacerle seguimiento y poder corregir esos aspectos. Lo que hizo que me enfermara la primera vez. Y cuando se trata de adultos mayores, aún más atención hay que poner en estos factores porque, como te expliqué, es como volver a ser un niño. Y entonces, desde el punto de vista inmunológico, tenemos que estar muy pendientes. Igual vacunas, igual buena nutrición. Pues es la doctora Laura Joachim, que ha estado hoy con nosotros hablándonos acerca de la neumonía. Ella es pediatra también y, bueno, especialista en los niños. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ustedes los invitamos para que se queden con toda nuestra programación aquí en Canal Capital.